Bueno, Luis Miguel Rivas, muchas gracias por estar acá en este segundo uno contra uno de Literatus. Y pues nada, primero agradecerle cómo se siente estar acá. Muy bien, Federico, muy contento, gracias por la invitación, muy contento de por fin podernos comunicar después de ciertos problemas técnicos previos que hacen parte también, sobre eso se puede escribir un cuento, yo creo. Claro, la tecnología hoy en día que uno cree que es tan sencillo, pero en realidad tiene tantos problemas todavía. Ujú. Y a mí me alegra que las personas de las nuevas generaciones como vos tengan problemas con ella, me siento menos mal yo, que no No, soy el pero único. lo que pasa también es que yo soy un paquete pues para la tecnología, entonces yo como que no entro en ese combo. Pero bueno, acá estamos, qué bueno. Listo, pues Luis Miguel, le voy a hacer una pregunta que de pronto va a sonar un poco rara o es típica pregunta como de entrevista de trabajo, pero pues me parece interesante. ¿Quién es Luis Miguel Rivas para esas personas que no tienen ni idea? Ah, bueno, sí, no, pues soy un escritor, mentalmente me ha dado pues como lidia llegar un momento a nombrarme así, pero digamos pues por términos de marketing, soy un escritor, he publicado algunos libros de cuentos, una novela, un libro de poemas y bueno, fundamentalmente creo que lo que se puede decir en ese momento es Tengo entendido que usted hoy en día está viviendo en Medellín, ¿cierto? Perdón, no, en Argentina. exacto, en Buenos Aires. Yo vivo acá hace ya 13 años, precisamente justo ahorita en diciembre, el 16, 17, completo 13 años de haber llegado por estos lares. ¿Y cómo fue eso? Tengo, o sea, primero estuvo en Medellín, creo, después vino a Bogotá. Bogotá tengo entendido que no le gustó tanto y de acá se va para Buenos Aires, ¿no? Sí, yo nací en Cartago Valle, pero me crié, digamos, hasta los 7 años en Pereira, con mi abuela. Luego ya fui con mi madre a vivir a Medellín, no específicamente a Medellín, a Envigado, ¿cierto? Sino que uno llama a Medellín toda esa zona del Valle de Aburrá, todos los municipios aledaños, ¿cierto? Yo viví en Envigado casi toda la vida, pues hasta casi los 40 años, no, pero hasta los 30 y pucha me fui a Bogotá, estuve en Bogotá un año, trabajé allá en cosas de televisión, volví a Medellín y ya como que no cabía en Medellín y ya me vine para acá, me vine para Buenos Aires. Pero ¿es cierto o es cuento chino que usted se decide ir a Buenos Aires porque recibe un mensaje de una amiga y se da cuenta que está aburrido, pues está aburrido de la vida que está viviendo? Claro, no, yo estaba aburrido de la vida que estaba viviendo antes del mensaje de la amiga. Yo trabajé siempre en cosas de televisión institucional, sobre todo, en publicidad institucional, videos institucionales y dirigí algunos programas ya en Teleantioquia, bueno, en Bogotá dirigí un programa para Señal Colombia de cocina, pero era como un mundo en el que me sentía muy estrecho. eh, y aparte de eso, pues estaba también como en esas coyunturas personales que uno está a veces en la vida, que tiene que definir qué quiere hacer, no se halla, puede ser, tiene la deshalladez profunda de la existencia. Y en Bogotá no me hallé tampoco, pero cuando volví a Medellín ya sentí a Medellín como un pueblito, pues después de haber vivido eh, Bogotá con todas sus contradicciones, o precisamente por todas sus contradicciones, es una gran ciudad donde hay más, digamos, más espacio espiritual, más apertura mental y al volver a Medellín me sentía ya como muy enfrascado en un mundo chiquito y ahí pues estuve como un año trabajando, dando unas clases en universidad, hacía trabajos pequeños, pues realmente en ese momento decidí que después de Bogotá como que no quería trabajar, o sea, me daba mucha dificultad trabajar en lo que llaman trabajar y que estaba cada vez como apuntando más al asunto de la escritura. Y bueno, entonces ese es que llegó el momento de que salía de una de esas clases de darle clase a 40 pelafustanes a los que les importaba un bledo, pues lo que uno había preparado toda una semana y con un calor tremendo. Bueno, iba en una buseta y me llamó una amiga que vivía acá, que estaba acá precisamente que había venido a vivir una temporada como con esa llamada tuve una especie de pensamiento así explosivo, como que me reveló como que en este momento hay un mundo de gente
se puede vivir en cualquier parte del mundo, uno puede irse y yo estoy acá encerrado, bueno, como que a raíz de ese momento tomé una decisión que ya de alguna manera la había bosquejado y bueno, y me vine para acá pues después de eso. ¿Era profesor de qué? De cine 2. Era una materia en la que de puesta en escena, en cine 1 los alumnos hacían como el guión de un cortometraje y en cine 2 hacíamos ya la realización del corto. Entonces a mí me tocaba un poco todo ese asunto de la puesta en escena, que en un tiempo quería hacer cine, pues cierto, quería hacer películas y de hecho en Envigado teníamos un grupo, bueno, yo en un momento me metí en un proyecto de un largometraje y estuve como 3 años metido casi de lleno en eso, que como suele ocurrir con los proyectos de cine, pues eso se iba prolongando el tiempo y no íbamos consiguiendo el presupuesto. Y en un momento pensé, bueno, llevo años con el proyecto de una película, si algún día se consigue la plata, ya se me habrá olvidado cómo se hace una película, si es que sea algo. Entonces como que dije, no, vamos a empezar a hacer cosas con lo que tengamos y creamos un taller allá en Envigado de películas con cámaras caseras, pues, con lenguaje cinematográfico, pero haciendo peliculitas con lo que hubiera y, y bueno, en eso estuvimos ahí varios años, pues, pero ¿por qué llegamos a este tema de las películas? No, porque yo le Mm. estaba preguntando qué clase estaba dictando cuando decidió irse a vivir a Buenos Ya, Aires. Entonces, nada, pues yo tengo entendido que usted llega a Buenos Aires con $700 y dice, bueno, vamos a ver qué. Y pues claro, como a decir, tengo que empezar a escribir. ¿Cómo fue esa llegada a Buenos Aires? O sea, ¿qué hacía usted? no, fue muy que a la topa tolondra, muy a la loca, pues nada, yo no conocía a nadie, llegué a una residencia donde vivía la amiga, pues ahí era una habitación que se compartía en todo el piso, había pues un mundo de habitaciones, se compartía la cocina, los baños, bueno, y yo no conocía a nadie, pues ni tenía plata ni nada, y nada, llegué ahí como a estar acá, a no devolverme, fundamentalmente vine a no devolverme, y nada, pues, ¿qué hacía? Leer y escribir fundamentalmente. También uno llega con esas ilusiones un poco de que yo había publicado un libro en Colombia y entonces como que bueno, acá me van a reconocer en Argentina y entonces yo le mandaba cuentos me conseguía los mails de los editores y les mandaba así muy ingenuamente, casi sin saludar el archivo, como con esa idea de que ellos van a leer la primera línea y van a leer todo y me van a publicar y algún día van a decir, llegó este. Nunca pasó eso, nada, nunca nadie me paró bolas, nunca. Alguna, Héctor Abad me había dado unos contactos de alguna gente con la que me encontré, pues, pero cuando nos encontrábamos, para mí eran contactos y para ellos yo era un tipo recomendado por alguien de por allá, un don nadie. Entonces, bueno, realmente nunca pasó nada y todas esas ilusiones pues de obtener la gloria y salir del anonimato me fui como enfrentando con la realidad y en realidad lo único que quedaba era escribir, ¿cierto? También tenía esos mitos que uno tiene de las biografías de los escritores, pues no sé, que García Márquez pues, fue periodista que iba por Cartagena una vez y pasó por una casa y estaba la ventana abierta y esa era la redacción, creo que de la Heraldo, no sé de qué periódico, y entonces lo vio no sé quién y lo llamó y entró y ya empezó a trabajar de periodista. Bueno, lo mismo Osvaldo Soriano, el escritor argentino, también cuenta que vino de provincia acá a Buenos Aires y pasó por Página 12 y entonces como que faltaba un periodista, lo llamaron. Entonces en realidad no era nada, eso no es así tan sencillo. Yo pasé por todos los periódicos por la puerta, pero nadie me paraba bolas, pues ni me veía ni existía. Entonces, sin embargo, dije, bueno, ya que no tengo trabajo ni nada, me voy a inventar como mi propio trabajo, como si yo tuviera que escribir una crónica semanal para un periódico, pero la voy a hacer para mí. Entonces armé un blog en Blogspot en esa época, no sé si todavía existe esa plataforma, WordPress, ¿cierto? Y entonces me puse a la tarea de escribir semanalmente una crónica sobre lo que veía y desde las circunstancias en que estaba, ¿cierto? Porque la gente generalmente viene a Buenos Aires, entonces es como la imagen de que estás en el gran mundo y vas a los restaurantes y vas, no sé, al estadio a ver Boca y River, pues yo ni tenía plata para ir a ver Boca y River, ni para entrar a un restaurante, pero desde ahí, digamos, desde esa carencia podía
hay una mirada, ¿cierto? Entonces lo que empecé fue a explorar esa mirada del que nada, que no tiene nada está en el centro de la ciudad, pero desde una marginalidad, ¿cierto? Que en realidad una marginalidad dada por la ausencia de recursos, pues. Y bueno, desde ahí empecé a escribir como crónicas semanales en ese blog y ya se los mandaba, hacía cadenas de correo y la mandaba a la gente y bueno, luego ya no sé por qué razón el espectador resultó la posibilidad de ese blog montarlo en los blogs del espectador, tareas no hechas y seguí escribiendo ahí, entonces empezó a tener un poquito más de bullita, pues, pero bueno, nada. Bueno, pero ahí tocó muchos temas interesantes que me gustaría que fuéramos hablando a medida que vaya avanzando la entrevista, como por ejemplo el hecho de que también muchas veces los autores piensan que, o detrás de la publicación, mucha gente piensa que es muy sencillo publicar, como que hay que escribir un libro y mandarlo y ya se publicó, cuando en realidad detrás de la publicación hay un camino muy difícil y muy arduo. Que sí, que hay que recorrer para poder lograr publicar. Pero vamos por pasos entonces. Yo quisiera saber usted cómo llega a la literatura, es decir, usted me cuenta, listo, vivió con su abuela en Pereira, después estuvo en Envigado. ¿Dónde estuvo la literatura en su vida alrededor de ese tiempo? ¿Cuál es ese primer acercamiento que tiene a, oiga, quiero escribir? Sí, bueno, primero como antes de quiero escribir, leer, ¿cierto? O encontrarse con ese universo de la literatura y creo que fue en la infancia. Pues nunca fui tampoco pues un niño precoz que se leyera pues a Dostoyevsky a los 10 años pues y esas cosas. Pero sí recuerdo que en la infancia los libros infantiles eran una especie de compañeros, ¿cierto? Yo fui hijo único de madre soltera, entonces mi madre trabajaba, entonces permanecía mucho solo y los libros empezaron en un momento a hacer esa especie como de compañía y sobre todo como otros universos. Empecé a descubrir que había otros universos, otros mundos en los que yo podía habitar y en los que me sentía acompañado y que eran como amplios y grandes, mucho más amplios que esa realidad que en la que vivía, ¿cierto? La pequeña habitación, el departamentico en que vivía. Entonces, bueno, digamos que por ahí luego yo creo que ya una tendencia expresiva en el colegio era el grupo de teatro del colegio, era el que con los amigos hacía los actos, en los actos cívicos, las obras de teatro, ya había como una tendencia a decir, ¿cierto? Luego yo empecé en el colegio La Salle se hizo un grupo de teatro ya un poco más serio que contrataron un profesor y ahí empecé a hacer parte de ese grupo y ahí leíamos teatro infantil, ¿cierto? Recuerdo que montamos La Piedra de la Felicidad de Carlos José Reyes. Entonces ya era un acercamiento a una lectura y luego nada, leía así muy fragmentariamente y escribía también, nada como por imitación, sin ninguna intención de ser escritor ni nada, no sé, como también un poco de leer está la imitación de escribir, ¿cierto? Contaba mis propias historiecitas muy pequeñas, muy sueltas, muy inacabadas, así como pequeños poemas o canciones. Y luego ya en la universidad empecé ya a conocer como otros autores, digamos, y a pensar en el periodismo escrito, ¿cierto? Yo estudié comunicación social y en esa época, no como hoy que hay como varias especializaciones, en esa época era solo comunicación social, que uno veía de todo, cine, televisión, radio, periodismo, pues era como decían, un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, entonces uno veía de todo y a mí el periodismo escrito me empezó a llamar la atención y entonces ya empecé a escribir cosas pues para las clases, crónicas y esto, y ya en ese momento eso trascendió la cosa de tarea y ya empecé a escribir cosas porque algún tema me interesaba, ¿cierto? Eh, bueno, O y sea que, luego y de hecho, y empecé a escribir cuentos, pero escribía cuentos y los guardaba por ahí, los guardaba, pero no pensaba en la publicación, me parecía que la publicación era algo como para otra gente, como para escritores, tenía eso por ahí, esa idea por allá que era como para, que yo no estaba como
que no era como mi mundo, no sé si era el nivel la palabra, que no era el nivel mío para que publicara gente como más inteligente o más culta, no sé. Y en un momento ya publiqué un libro de cuentos que también fue medio accidente, lo llevé a Editorial EAFID, en ese momento era Héctor Abad Facciolins, era el director de la editorial, y a él le gustó mucho ese libro y se volvió un defensor de ese libro, lo publicó y bueno, ya con la publicación de ese libro, como que eso fue muy significativo ya para mí como escritor, ¿cierto? Eso ya te da como una especie de sensación de escritor, no el convencimiento, pero sí una sensación. Y antes de ese libro se había publicado, no sé, en la universidad, en el periódico de la universidad o en pequeñas publicaciones, crónicas, cuentitos. ¿Ese primer libro es cuál? ¿El de Los amigos míos se vienen muriendo? Los amigos míos siguen muriendo, exactamente, sí. ¿Eso fue en qué año? En 2007. Ok, y ese es el primer libro de cuentos que usted escribió y publicó. Exactamente, exactamente. Y después ya me demoré varios años para publicar el Tareas No Hechas, que fue por ahí en el 2014 o algo así, no sé, 7 años después o algo así, o 6 años después, y que además era una compilación de todas esas crónicas que fui escribiendo al recién llegado. No, de hecho yo, ese blog que te dije, yo lo había creado desde que estaba en Bogotá, sino que publicaba muy poco. Entonces hay unas crónicas también de Bogotá, de mi estancia en Bogotá. Entonces ese segundo libro de Tareas No Hechas fue una compilación, como te digo, de crónicas que ya venía escribiendo y publicando ahí en ese blog. Y después de eso viene, nos vamos a ir como estamos pasando de bueno y Exacto, ahora malabarista nervioso, ¿sí? exactamente, sí. Sí, y luego ya de Tareas No Hechas, tenía otros libros, perdón, otros cuentos que seguía escribiendo, fui haciendo, pero ya era muy difícil. Los dos primeros libros fueron publicados con la editorial EAFID, que es una editorial universitaria, digamos, pequeña, entre comillas, y con el libro de Los amigos míos se viven muriendo, llamó la atención, tuvo bulla y fue, pues, digamos, en cierto gremio de escritores, o sea, en cierto ámbito cultural fue más o menos conocido. Y fíjate que se me fue la paloma. ¿En qué íbamos? Ah, bueno, que ese, espérate, para un momentito, yo me ubico. No, estábamos hablando del libro el primer libro de cuentos. Sí, bueno, no, de los amigos míos siguen muriendo. Ah, bueno, no, y después nos vamos a ir como estamos pasando, bueno, que yo seguí escribiendo de todas maneras cuentos aislados. Bueno, que a raíz de ese primer libro de cuentos me suscitó el interés de editoriales. Por ejemplo, en esa época me llamaron editor de Planeta, me ubicó, me encontré con ellos, que les había gustado mucho ese libro, que tenía para publicar, pero yo solo tenía cuentos. Y las editoriales solo estaban interesadas en novelas, sobre todo para un escritor pues que no era conocido, que tenía un librito, entonces como que nada. Luego, cuando estaba acá en Buenos Aires, también me ubicó otro editor, creo que de Random House, me junté con él en un bar, que les había gustado mucho ese libro mío de cuentos y tareas no hechas, que tenía, para que querían publicar, y yo tenía cuentos, pues, o podría, dije, no, no, no les, que cuando tuviera novela, entonces siempre era como el asunto, si no tenés novela, no sos escritor o no sos interesante para una editorial. Y luego a Planeta llegó como editor Marcel Ventura, un venezolano con una mirada muy fresca y muy distinta, que yo había conocido por allá en Guadalajara una vez, y él me llamó que tenía, que él había llegado como editor y que qué tenía yo, y entonces yo le dije lo mismo, no tengo nada, tengo nomás cuentos, pues no tengo. Entonces él tenía otro criterio y me dijo, no, a mí me contrataron para publicar ficción, no para discriminar géneros, mandame lo que tengas. Entonces le mandé ese libro de Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno, le gustó, lo publicó. Entonces ahí ya pues ya pasé de editorial de AFIT, digamos, a Planeta. Y luego de ese libro, ya me pasó también un tiempo y ya me dediqué a la novela.
ya entré en el asunto de la novela, que era un género pues que nunca había explorado, pero que me interesaba mucho porque el universo que había tratado en los cuentos había muchas cosas que estaban bosquejadas y pensaba que ese universo daba para desarrollarlo mucho más, y ese desarrollo más extenso implicaba una novela, ¿cierto? Ese En universo es Villalinda. Villalinda, es el universo de Villalinda, ¿Qué, exactamente. qué es Villalinda para las personas que no lo han leído? Villalinda es una ciudad ficticia que está basada en una ciudad real o en varias ciudades reales, que es ese Medellín conformado por Medellín, Envigado, Copacabana, todo el área metropolitana, todos esos aledaños de Medellín, y en una época específica que es finales de los 80 y comienzos de los 90, que fue una época muy fuerte en lo que tiene que ver con la violencia y con el narcotráfico y con la presencia de Pablo Escobar y de los mafiosos y todo eso. Entonces Villalinda es ese lugar ficticio que está hecho de esas ciudades y en esa época. ¿Hubo algún tipo de inspiración como detrás de lo que hizo Faulkner en su momento con ese pueblo que no voy a pronunciar porque es imposible de pronunciar? O, Yognatapaufa. exacto. O en Macondo con Gabriel García Márquez. ¿Hubo algo ahí de inspiración o la verdad es que Villalinda sale por otro lado? Pues bueno, ves, eso existía, yo sabía de esas ciudades, esos mundos imaginarios, pero en realidad fue un asunto práctico, porque la novela estaba escrita con base también en muchos recuerdos y para hacerlas vivenciar yo tenía como imágenes, pero eran imágenes, pero algunas cosas ocurrían en Envigado y otras cosas ocurrían en Medellín y otras cosas ocurrían en el municipio de La Estrella. Entonces, pero yo necesitaba que todo eso hiciera parte de un solo universo, ¿cierto? Porque para que el personaje pasara de acá y ocurriera lo siguiente, no lo podía poner a coger un bus y que se fuera tenía que pasar inmediatamente. Entonces yo me inventé una ciudad en que sintetizara todo eso. Entonces, más que inspiración en esos universos de Faulkner y de García Márquez o de Onetti, era una solución práctica, de hacer una pequeña ciudad donde compendiara todos los recuerdos, noticias, imágenes, acontecimientos que pasaron en una geografía mucho más amplia. Veo Bueno, que, perdón, y además también hay, pues, o sea, mucha ficción, muchas cosas que yo me inventaba, que entonces, o sea, no era periodismo. Creo que poner una ciudad, poner Medellín, incluso me pondría un poco en ese vericueto de ser riguroso con los datos. Entonces, tener una ciudad imaginaria me permitía también mucha más libertad en crear cosas, ¿cierto? claro, sí, obvio. Mm. Pero esto también nos trae un poco que Carver en algún momento lo dice y tiene un cuento de eso, que es que la gente piensa que escribir un cuento es que llegue alguien y le diga a uno, oiga, le tengo una historia buenísima para que escriba. Y la gente pues muchas veces piensa eso, que escribir es eso, como ir historias y uno se siente y listo, lo que le contaron lo escribió. Pero la realidad del autor, o por lo menos lo veo así, y es algo que he dicho mucho a través de los episodios del podcast, es que el autor siempre parte de su realidad, de sus experiencias para escribir. Y creo que, o no sé, usted me puede contar, Villalinda también es eso, ¿no? Como las experiencias suyas creciendo, conociendo muchas cosas, además porque vivió en la época de Pablo Escobar. em, y por ahí va también muchos de los cuentos, ¿no? Sí, ve, un personaje de la novela, el tío Humberto, que tiene en la novela él escribe una monografía y al principio tiene una introducción del libro que dice algo más o menos como que lo que está escrito acá son cosas que vi, que leí, que escuché, que me dijeron y lo que no, y de que recuerdo y lo que no recuerdo me lo invento. Entonces creo que es un poco la sustancia de Villalinda es eso, recuerdos, noticias, vivencias, cosas de oídas e imaginaciones, ¿cierto? Pero todo creo que configurado alrededor de un nódulo de sentido. Entonces también es un poco lo que pasa con el género del cuento, ¿cierto? En realidad la anécdota por sí misma puede ser un chiste o puede ser una historia agradable en una conversación, pero lo que le da la potencia de cuento literario es que haya como un nódulo de sentido, que debajo de esa anécdota esté titilando algo
que tiene un significado más allá que no es ni siquiera claro, pero que queda vibrando un significado que hay debajo de esa anécdota, ¿cierto? Más hondo, más humano. Bien, sí, creo que eso es muy importante dentro de los cuentos y siempre hablamos como de esas dos historias, pero ¿cree usted que convertirse en escritor también fue una forma de hacerle guerra a, pues sí, como a esa generación que se está convirtiendo en narcotraficantes o en otra clase de cosas? Porque en una entrevista que leía que le hicieron, creo que en El País, usted contaba que usted no fue narcotraficante, fue por falta de oportunidades. Eso más o menos es un chiste, pero sí tiene, sí es cierto, pues en el sentido de que no es una reacción, digamos, ética, porque quisiera hacer algo distinto a los que no. También es uno, yo creo que uno escribe a veces por una especie de vocación que no es culpa de uno y a veces por circunstancias que tampoco son culpa de uno y todo eso está cruzado también por una voluntad personal en un momento, ¿cierto? Que aprovechas o sos consciente de esa vocación y de esa circunstancia, le das un giro y pones ya tu energía, tu voluntad y lo, y lo ejerces. Entonces, pero fundamentalmente también era porque yo recuerdo mucho un cuento de Giovanni Papini que se llama El hombre que no pudo ser emperador. Y es una historia muy linda, larga, pero pues, digamos el concepto es eso, es un tipo que lo que quería hacer era un hombre de acción, nunca se le daban las cosas, nunca tenía el valor para hacerlo, nunca, la vocación, las actitudes, ni la aptitud, las aptitudes, ni la actitud, y finalmente termina siendo el emperador imaginario en historias que escribe, ¿cierto? Entonces creo que también es un poco así. Antes de que entremos a hablar un poco de su metodología para escribir y de Malabarista Nervioso, me gustaría preguntarle y saber qué hizo con la plata de la primera publicación que le pagaron. Sí, a ver, la primera publicación que me pagaron, no, por ejemplo, de los amigos míos se iban muriendo, no, a uno le daban era libros, ¿cierto? De tareas no hechas, también libros. Yo creo que por ahí era una editorial pequeña, un tiraje chiquito, creo que a uno lo podían escoger como que, bueno, te podemos dar, hay 300.000 pesos, te podemos dar 150.000 en libros y 150.000 en efectivo, ¿querés? Que pues 150.000 pesos no se daba para una borrachera y el guayabo, pues supongo, y el taxi para la casa, supongo, no sé, para comprar 2 libros. Eh, pero que recuerde haber ganado plata. Ve, precisamente acabé de escribir una crónica para un libro que se va a publicar en Medellín sobre literatura y plata, y es que en los concursos, recuerdo haber ganado plata con la literatura en un concurso en el 96, un concurso nacional Carlos Castro Saavedra, que es segundo, que era, en esa época daban 1.000.000 de pesos y salía en el colombiano, entonces era la primera vez que salía mi nombre en el periódico. Entonces fui y le mostré a mi mamá, pues como para demostrarle que eso que yo hacía ahí encerrado, en vez de estar haciendo cosas provechosas, y era importante que hasta los de la prensa lo reconocían, y ella cuando vio eso, dijo, ah, bueno, pero ve qué tan bueno, pero al otro día salió la noticia, otra vez ya más ampliada, pero con la cifra que ganaba cada uno de los 3 puestos. Entonces cuando le mostré a mi mamá que me ganaba 1.000.000 de pesos, ella sí dijo, uy, qué hijo tan inteligente el que tengo yo. Entonces el primer recuerdo que tengo de haber ganado plata con la literatura. Luego gané otro concurso de la Universidad Autónoma, pero eran como concursos y pues realmente tampoco, nada, no he sido demasiado exitoso en concursos, en general tampoco pues en nada, pero digamos en cosas de plata. Y con libros, yo creo que Era más grande el muerto, la novela de entrada tuvo muy buena aceptación y tuve unas buenas regalías que no son tampoco mucha plata, pero que eran significativas para mí. No sé, pues no sé qué, 8 millones de pesos en un día que le llegaba una regalía. Estamos hablando, me acordé de una crónica de García Márquez, decía que uno no debe hablar que los ingleses decían que uno no debe hablar en público de plata, ni de enfermedades, ni de los hijos, pero no somos ingleses, entonces también decía eso. Entonces hablemos también de la plata, porque digamos que en el fondo eso es una preocupación para la gente que escribe, y es una cosa de la que no se habla como que porque es de mal gusto, y porque nosotros los colombianos, como somos de arribista, nos da,
nos da vergüenza confesar que somos pobres o que nos interesa, y sobre todo cuando somos pobres nos da mucha vergüenza reconocerlo. Por eso no tenemos conciencia de clase, por ejemplo, ¿cierto? Sino que estamos los pobres siempre queriendo imitar la clase media a través de su vestuario, a través de sus prácticas, en vez de preguntarnos cuál es la razón que nos hace pobres. Bueno, pero me desvié por otro lado. Y con la novela también la novela la compró luego una productora internacional para hacer una serie que nunca se hizo, pero me pagaron pues los derechos y me dieron una buena plata con la que pues viví bien un tiempo y que ya se me acabó, pero bueno, pero era como eso, ¿cierto? Cumplí el sueño durante un tiempo que era poder sentarme en el computador a pensar en el próximo capítulo y no en el próximo mes de arriendo. Entonces, bueno, tuve esa suerte por ese tiempo, entonces, bueno, eso era hablando de plata y escritura. Y es que igual son muy pocos los autores que viven solo de escribir. Sí, no, Normalmente tienen que hacer muchas más cosas. claro, no, tres o cuatro que son bestseller y que son, claro, no. Yo casi no trabajo, pero no porque me pueda dar el lujo sino porque no me gusta trabajar y porque no me puedo dar el lujo de trabajar, pienso, tengo que estar pensando en mis cosas. Y también, y porque necesito esa libertad, y bueno, y también pago precios, he pagado precios, ¿cierto? Pero bueno. Y ese, pues usted me dirá, pero yo siento que ese es un tema que aparece dentro de sus cuentos y es Ujú, también, pues sí, hay que ser vago también, está bueno, ujú, porque es que nos han metido toda la vida que hay que es que trabajar y cada minuto que tenemos que estar generando ingresos o lo que fuere. Y en sus cuentos uno encuentra personajes que de muchas formas están peleando contra esa idea. Y por ejemplo, en este de Malabarista Nervioso, el cuento de la arepa, pues es un man que ujú, simplemente se da cuenta que puede ganar plata sin hacer nada. ujú. Sí, sí, sí. Sí, la pereza como actitud política. Eh, como que era la actitud, por ejemplo, esa cosa que tenemos nosotros con los costeños, sobre todo los paisas, que les parece muy perezoso los costeños, pues, si un paisa va a la costa y entonces se queda aterrado porque el costeño se levanta, pesca y se tira en la hamaca y pasa todo el día ahí, entonces para un paisa eso es como, y, y, y es una zona que tiene una historia ligada a la esclavitud, y en realidad para el esclavo la pereza es una posición política porque un esclavo trabaje o no trabaje, le dan igual de duro, vive la vida igual de miserable. Entonces, no trabajar es una actitud política. Entonces yo siempre he concebido un poco así la pereza como ese acto de rebeldía con esos mandatos que uno ve que no llevan a nada. Pues si fueran que el trabajo excesivo llevara a alguien, sobre todo de un sector popular, que le permitiera salir adelante en realidad a un obrero, nada, no lleva a nada. Entonces, para mí es más esa posición política, la concepción de la pereza como una posición política y eso implica un trabajo en otra instancia, porque, por ejemplo, si vos, yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de no hacer sino no escribir, entonces me vine para acá, entonces no hacía nada más, pero me daba pereza escribir. Entonces decía, pero no hago nada más, y entonces tampoco voy a escribir. Entonces ahí sí me sentía realmente vago. Ahí sí me sentía, y entonces algo en mí salía ese también espíritu paisa que uno tiene, me levantaba y me ponía a escribir. Entonces, bueno, eso es también uno está, digamos, la misma cultura la que critica, le ha dado los elementos para tener la energía para criticar esa cultura, ¿cierto? Pero, a ver, ¿uno cómo hace entonces para ser escritor si tiene, pues, no sé, por así decirlo, pereza, sí? Porque la escritura se habla mucho del oficio de escribir, que hay que sentarse y hacerlo, que nadie va a escribir por uno. Entonces, ¿cómo hace usted para escribir, para lograr tener, no sé, 40 cuentos que ya ha publicado, para haber publicado la novela, para haber publicado poesía? ¿Se ha metido algún tipo de método o qué ha hecho? No, yo creo que no. Yo no creo en esos escritores que dan como que yo me levanto a las 6 de la mañana y escribo todos los días. Bueno, no creo, no, pues algunos hacen, sino que no creo que eso sea un método universal, ¿cierto?
Yo creo más en otro tipo de, más que en la disciplina, creo en otra modalidad del empuje, que es la obsesión. Cuando entras en un tema y ese tema te agarra y estás ahí, ya vos no estás midiendo cuánto me pasé escribiendo, ni qué, porque ya en el proceso de escritura, a mí me pasa mucho que a veces yo empiezo algo y me da mucha dificultad y entonces me siento un ratito, pero después voy y me acuesto y no hago nada más y le saco el cuerpo a eso. Uh, pero entonces ahí en esa primera etapa, y muchas veces abandonaba ahí el proyecto, ¿cierto? Pero es también por el terror psicológico de hacerlo, ¿cierto? Por la sensación de que no sé cómo hacer esto, no sé escribir, bueno, pero ahí sí hay una cosa, yo no diría disciplina, sino que yo ya aprendí que si yo en ese momento yo me siento y de todas maneras escribo así tenga pereza, pues lo hago ratico y le hago otro ratito. En un momento yo como que agarro ese tema, y como esa pereza era nomás una estrategia del tema para huir de mí, porque ese tema no quiere ser dicho, y es un poco las trampas del inconsciente para no revelarse. Pero en el momento en que ya entro en el tema, ya como que lo agarro, ya yo ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, ya entra en mi mente, ya mi mente empieza a funcionar ahí, y ya puedo pasar horas escribiendo y no estoy contando cuántas horas, ni salgo a la calle a decirle a la gente, acabo de escribir 10 horas seguidas. No, no. Es otra cosa, entonces no es propiamente disciplina, yo creo que es una conexión con uno mismo que da una capacidad de trabajo fuerte y larga, y a esa conexión sí a veces hay que llegar con un poco de insistencia personal, pero no es necesariamente pues una disciplina, ¿cierto?, de trabajo. Bien, listo. Conociendo entonces un poco esto, entremos a hablar de malabarista nervioso. Tengo entendido, o bueno, pues no lo sé, que el título nace del poema que se publicó en el poemario de Angosta. Pero mi pregunta es, ¿era un proyecto que usted ya tenía en la cabeza, como que sabía que del poema podían salir cuentos interesantes, o a medida que usted fue escribiendo los cuentos se dio cuenta que de pronto todo estaba girando alrededor de un tema que le funcionaba como eje principal? Sí, no fue preintencionado, ni fue todo partió de como de una necesidad de escribir distinto, porque en un momento sentí que me estaba repitiendo un poco con el lenguaje de Villalinda, con el lenguaje de los amigos míos, y que es digamos, un universo o un tono que tengo y que me fluye muy fácil. Y en un momento me sentía un poco facilista y no sé, quería entrar en otros temas que yo no conociera, en otros lenguajes que no hubieran sido los que viví en la calle, ¿cierto? En cosas que no fueran incluso tan tangibles de mi memoria de barrio, pero que estaban también en mí. Por ejemplo, el tema del amor. El tema del amor y el amor a través de las plataformas de Internet, pues de las plataformas de comunicación de la red. Y entonces ese tema, por ejemplo, requería otro lenguaje que no era el lenguaje del chico de barrio. Entonces era una exploración de una manera de escribir que yo no acostumbraba. Pues. Hay otros cuentos, un cuento así súper experimental que se podría apagar la luz, que era como, bueno, voy a escribir de algo que es muy abstracto y me la juego a eso y bueno, lo hago. Entonces, de alguna manera, todos esos eran experimentos y en la escritura siempre tenía la duda de esto puede funcionar o no puede funcionar, puede ser una pendejada o puede ser algo que sí diga algo, pero ya, igual lo fui haciendo, pero no porque también hubiera pensado, voy a escribir un libro que sea distinto y que no, era como una circunstancia personal en que estaba con mi escritura. Espérate que está por ahí, que pase una sirena. Y bueno, y así se fueron armando los cuentos. Pues de hecho, sí había, por ejemplo, el cuento de lo que me mató fue ese Salsalud, era un cuento que ya tenía escrito de antes y había incluso publicado, pero decidí meterlo, dado que todos los cuentos, cada uno era tan distinto del otro y en tonos tan distintos que encajaba
en la unidad ahí era el desorden, pues como un grupo de música, había unos amigos de Envigado que se llamaban el grupo Los Independientes y cada uno tocaba por su lado. Entonces un poco el libro ese era eso, cada cuento es como un universo distinto, de otro lenguaje distinto, y esa misma conformación del cuento es una especie de malabar, y no lo hice como muy tampoco artificiosamente, sino que en un momento sentí, cuando vi los cuentos terminados, tuve esa sensación del malabarista nervioso y me acordé de ese poema, y dije, bueno, metámoslo acá. Y ahora, porque sí, yo sí había visto que usted sentía que este era tal vez el libro de cuentos más arriesgado que había hecho hasta el momento, pero que siente que sí funcionó finalmente, ya a día de hoy, ¿qué dice? ¿Funcionó, no funcionó? Eh, no sé, no sé, pero por ejemplo yo me hago cargo de él, eso sí es, ¿cierto? Me hago cargo de él y hay cuentos que me gustan mucho, con los que, digamos, con ¿Como, los que me siento satisfecho. como cuál cuento le gusta mucho? Que me siento satisfecho con, bueno, el Salsaludo, pues que ese también se hace parte de ese otro tono que anterior que quería dejar, pero que también está ahí. El de San Cristóbal es un cuento del que yo me hago cargo. No, de todos pues me hago cargo, pero que quedé como satisfecho, pues. Obviamente cada uno de esos vos sabés que uno siempre piensa que se pudiera mejorar y todo. El cuento, uno que me dio mucha dificultad y siempre estuve muy temeroso si funcionaba o no, pero finalmente quedé contento, el de El muerto sigue bien, que era porque era un cuento que tenía demasiadas voces, muchos Claro, personajes, muy extenso. es un eh, cruce de mails. Era un cruce de mails y con varios personajes y cada uno armar la personalidad de cada uno en su manera de redacción, pero además el conflicto que pues, se podía como enredar, bueno, todo eso. Una cosa de un personaje por allá en África que no sabía si podía lograr hacerlo creíble. Bueno, todo. Ese cuento es curioso porque es chistoso, pero a la vez es miedoso. Uh-huh. Como meterse en la lógica de los personajes y ver que está pasando eso, pues también es miedoso, pero como que todo es un chiste, no sé, ese es un cuento que me pareció bastante sorprendente en la primera lectura. Yo decía, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este señor? ¿Por qué está haciendo esto? Entonces, nada, ese lo disfruté mucho, me pareció un cuentazo. Y, por ejemplo, el último, el que da cierre, que me Uh-huh. sorprendió mucho el narrador. ¿Cómo elige usted ese narrador? O sea, ¿usted se sentó a escribir y le salió el narrador o primero hizo No, un boceto? yo hace tiempo he querido hacer algo con el ciclismo. De hecho, tengo bosquejada una novela ahí con el ciclismo con la que vivo dando lora, pues la tengo como estructurada y escritos unos capítulos, porque he sido muy aficionado al ciclismo y desde niño siempre escuché, mi primer acercamiento fue a través de las narraciones radiales. Y esa dinámica y esa lírica de la narrativa radial ciclística siempre me maravilló. Me, Porque eso se combinaba con otra que me interesa mucho, que es que es la radionovela o la telenovela o lo quiche, esa sensibilidad así exacerbada lírica me interesaba mucho y pensaba cómo solamente con esa voz, una vida anodina en la que no pasa nada, puede hacerse relevante simplemente con esa voz y también un poco como esa manera de narrar a veces lo que hace es volver magnificente algo que simplemente es normal, pero simplemente por el énfasis de la voz y además de que me ha traído mucho esa manera de contar de los narradores, o sea, cómo se podía quedar uno horas enteras oyendo y uno veía la carrera a través de esas voces y los cambios de locutores, la publicidad, todo eso me interesaba mucho. Bueno, ese cuento también me dejó satisfecho, también obviamente después si lo mirara mal le podría cortar, bueno, uno siempre, vos sabes que uno siempre haría todo mejor, pero bueno, ya está todo como está. Ese es el problema siempre de releer los cuentos, pues que sí, que el autor escribe, porque siempre es como, no, yo por qué puse esto, debí haber cortado esto, debí haber dicho esto. Pero ese cuento, para la gente que no lo ha leído, lo sorprendente es que el narrador es, sí, pues un narrador de ciclismo.
y el narrador está narrando un día en la vida de un oficinista, que siento yo, la oficina también es un lugar que es un tema muy recurrente, o bueno, un tema que sale en sus cuentos. Me acuerdo Ujú, que en el anterior libro de cuentos hay uno que es TQM, que ujú. también es un cuento, pues la verdad, muy divertido, y el espacio es ese, la oficina. ¿Hay algo ahí detrás suyo con las oficinas? Pues ya sabemos que la pereza es algo, pero en las oficinas, ¿qué? Las oficinas también son lugares del infierno, pero Claro, yo trabajé en oficinas pues durante tiempo y en distintos periodos de la vida. Y sentía esa opresión que estar en un cubículo, de estar en esa sensación que te digo de que el mundo está afuera, afuera está todo vibrando y uno está acá y la única satisfacción que tenés es tu salario quincenal y va a ser llevadero con las relaciones que armas ahí mismo, las amistades, los amores, entonces y también como que eso era un espacio que siempre fue como minimizado como si no existiera. Y todo el universo que hay dentro de una oficina. Bueno, ya después en televisión se ha hecho mucho, pues, o sea, de Betty la Fea y en Colombia, pero de todas maneras ese otro universo que hay dentro de esas vidas aparentemente insustanciales del oficinista, pero todo eso que vibra ahí, que son las mismas pasiones de un personaje de Shakespeare, simplemente que chocan contra el cubículo. En Shakespeare están en castillos y en grandes guerras y en grandes, pero es las mismas pasiones humanas, la envidia, el deseo del amor, el miedo, el deseo de ascenso, el temor al jefe, la subestimación porque el que se considera inferior, bueno, todo eso, pero en un pequeño micromundo que es el que se circunscribe de 8 a 12 y de 2 a 6. ese cuento, el de Malabarista Nervioso, el último del narrador, me acordó mucho a un cuento de Fontana Rosa, que es Ay, qué pena Cauterucho, creo que se llama, que también es narrado por un narrador de fútbol que está viendo un partido de fútbol y mientras tanto supuestamente los aliens, o no, está empezando la Tercera Guerra Mundial. Y el tipo sigue narrando, a pesar de que le dicen que tiene que darle paso al otro periodista para avisarlo de la Tercera Guerra Mundial, y a él no le importa porque está narrando el partido de fútbol. Entonces me pareció que se Qué conectaban y se bueno. tocaban y pues nada, fue muy lindo eso. Qué Es bueno, no lo posible, conozco, lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? es que no estoy seguro, pero creo que se llama Ay, qué pena Cauterucho, creo que se llama algo Bueno, así. por ahí lo busco por ese lado, qué bien. Sí, Es posible, Luis Miguel, que nos lea algún pedazo de algún cuento que, pues, que usted quiera de Malabarista Nervioso. sí, pero tengo que, dame un segundo, voy por el libro que, Tranquilo. vamos a ver si lo tengo por allí. Le pause. Y por ahí derecho me sirvo gaseosa. A ver. Viste que este libro lo publicaron sin índice, un error de edición. Sí, preciso hoy estaba mirando eso para ver todos los cuentos y no tiene. Sí, sí, eso fue un error que si hubiese segunda edición se corregirá, pues. Vamos a Es ver. más, todavía, ¿cuántos cuentos hay en Malabarista Nervioso? Creo que son 9, ni me acuerdo bien. Podemos leer el comienzo del Muerto sigue bien. ¿Te Listo. parece? Sí, de una. Listo. El muerto sigue bien. El muerto sigue bien. Eso deja entrever el tono, si no saludable o feliz, por lo menos real, digamos de persona viva, de sus últimos correos. A pocas personas se lo he contado. Yo mismo vine a darme cuenta muchos días después de que estaba intercambiando correspondencia con el muerto. A Raúl dejé de verlo hace 10 años, poco antes de venirme a vivir a este paraje perdido del África. Aunque en rigor tendría que decir que al verdadero Raúl
Lo vi por última vez 2 años antes de esa fecha, porque en aquella reunión previa a mi viaje no consideré haberme encontrado con él. Para ese tiempo ya se había convertido en otro. Y no es que fuera alguien distinto, sino todo lo contrario, un Raúl tan exageradamente sí mismo que apenas se le podía reconocer. Sin embargo, no puedo decir que alguna vez haya sido engañado por él, porque desde el momento en que apareció en mi vida, en nuestras vidas, se mostró como era. Tenemos grabado en la memoria aquel primer día de universidad, cuando a la pregunta del profesor sobre nuestras expectativas profesionales, un chico desmirriado, la piel requemada por el sol inclemente de los descampados populares, se puso de pie y con voz firme sentenció que a él solo le interesaba sacar un título universitario y que no pretendía ejercer la profesión, pues iba a ser el hombre más poderoso del país. El salón quedó sumido en un silencio estupefacto, mezcla de vergüenza ajena y admiración perpleja. Fue tal la suficiencia y la determinación del muchacho que ni los matoneadores más descarnados se atrevieron a articular sonido, porque en el aire quedó flotando la sensación de que esas palabras podrían llegar a ser ciertas y que quien las acababa de pronunciar tomaría represalias en el momento en que se hicieran realidad. Bueno, ya que leímos ese inicio, pues nada, tengo que preguntarle, ¿usted cómo hace para hacer las aperturas de los cuentos? Sí, mira, ahora que decías del tono entre humorístico y terrorífico de este cuento, en realidad empezó por esa frase que me parecía un poco humorística, con un tono pues burlón, eh, y este cuento surgió de una cosa real, de una experiencia real, de nuestro maestro de cine que se había muerto hacía un tiempo, pero yo un día mandé un correo grupal a varios amigos y todo eso, que uno pone todos y mandé el correo, y después me puse como al otro día a ver a quién le había mandado cuando veo que le mandé a Duni, y entonces le mandé a un muerto y se me pasó la idea por la cabeza, ¿qué tal que un día recibiera una contestación? Pues, ¿cómo sería entonces, a raíz como de esa sensación, de la hipótesis de esa sensación, y en sí la idea tiene esa doble cosa entre chistosa y terrorífica, ¿cierto? Y bueno, pero en general los cuentos, yo ya no sé, pero por ejemplo, bueno, yo estudié periodismo, ¿cierto? Y en el periodismo es muy importante la primera frase, pues, y también un poco, para mí García Márquez siempre ha sido pues como un referente en todas sus cosas y un poco el énfasis que él hacía del comienzo, de agarrar desde el comienzo. Entonces, siempre he tenido eso como muy presente, de que ese primer párrafo, esa primera frase, agarre al lector y no lo suelte en la medida de lo posible. No siempre se logra, pero bueno, pero por lo menos sí sé que está esa intención en mí. Y también yo creo que ahí me veo como lector. Trato de escribirlo y que si yo lo leyera me gustaría, pues, si que quisiera seguir leyendo, ¿cierto? Y frente a lo que hablábamos más atrás de lo arriesgado de este cuento, creo que, no sé, usted me podrá decir, pero siento que el cuento que es más distinto a todos es el primero, ¿no? El del fantasma. Siento que es como Sí, el que, sí, de alguna forma uno no sabe si está leyendo a Luis Miguel Rivas porque viene acostumbrado a una cosa y de una, el primero, pimba, es esto. sí, 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 sí. Y fue el último que escribí y fue ya cuando tenía armado el libro. Eh, tenía ya armado el libro, lo tenía y ese lo metí casi a lo último ya para mandarlo a la editorial y, y lo empecé a escribir, ya no recuerdo, por un sueño que tuve, ¿cierto? Por un sueño que tuve en el que en el sueño yo estaba en terapia o algo así, y en la terapia me estaba analizando un sueño. Entonces como que pensé, ¿cómo será? O sea que uno dentro del inconsciente tiene otro inconsciente. Uno va a terapia y en el sueño de alguien que es uno mismo también y va a evaluarse los sueños que tiene dentro de ese sueño, que pues igual es una idea pues muy recurrida de Borges García Márquez, los espejos, los sueños, ¿cierto? Pero partiendo de esa idea, no sé ya por qué razón llegué al asunto del fantasma con esa misma lógica de desaparecer y volver a desaparecer.
y ahí viste que en los cuentos se mezclan muchas cosas, se mezclan, también está mi hijo que es muy amante de las historias de fantasmas y yo no sé si por ese lado llegué a los fantasmas, pero también para mí es un cuento sobre la depresión, sobre el anhelo de no existir, sobre, viste que cuando uno está deprimido, uno lo único que quisiera es no ser, pero uno nunca alcanza a no ser del todo. Eh, y puede dejar de ser tirándose en la cama o tratar, pero no logra dejar de ser, puede dejar de hacer las actividades, pero nunca logra dejar de ser. Entonces, y bueno, y ese cuento salió así porque ya ha tocado el tema de los fantasmas y había algo que era un poco esa parodia a los cuentos de fantasmas y a ese lenguaje un poco serio y medio erudito, pero también tratando de hacerle como un guiño paródico a ese género. Eh, y cuando lo terminé quedé, no sé, satisfecho, me gustó, me parece que decía algo y era también muy raro, pues como muy, entonces lo metí porque hacía parte también de toda esa lógica de, de narradores distintos a los que yo siempre he publicado, ¿cierto? A los que realmente he escrito. Luis Miguel, y ya como para ir cerrando esta charla que estaba muy buena, y usted hablaba también como de la depresión y bueno, todos estos temas, pero siento que dentro de su literatura también hay un tema y es que la vida es difícil, vivir no es fácil, como muchas veces se cree, o sí, que la vida siempre es magnífica. Y eso se ve en cuentos también, sobre todo porque hay mucha temática de rehabilitación, por ejemplo. No sé si quiere que hablemos un poco de eso. ¿Cree usted que la vida es difícil y a través de la literatura también nos cuenta eso? Sí, como que es tortuosa a veces. Sí, la vida es muy cruel. Pues la vida es una constante insatisfacción de deseos eh, y de anhelos y de expectativas. Mm, y el amor es una serie de desencuentros, como decía un profesor mío. Eh, pero, pero no es solo eso. Eh, Debajo de eso también vibra una cosa que es la vida por sí mismo. Eso es una cosa que siempre está vibrando, siempre está ahí, siempre está más allá de cualquier tragedia, de cualquier dolor, de cualquier agonía. Sigue la vida, no sé, sigue la vida, sigue ahí casi que indiferente a eso, como que si eso todas esas pasiones o esas emociones perturbadoras fueran no más circunscripción del ser humano, pero como el ser humano es solamente un fragmentito de esa vida, a veces es la ceguera de no ver toda la otra gran dimensión y lo que nos hace sentarnos la mirada así con ojeras como de caballo nomás en esa insatisfacción de los deseos, en esa crueldad, no nos permite ver esa otra amplitud. Y no me refiero a algo pues de autosuperación y de que todo es muy lindo y hay que salir adelante, no. Creo que simplemente es así, no sé, yo viví una cosa acá alguien muy cercano se suicidó viviendo acá en Buenos Aires. Y entonces obviamente todo eso fue terrible ese día y al día siguiente, pero en medio de todo eso yo caminaba por las calles y veía este cielo azul de Buenos Aires, veía estas nubes, veía toda la belleza del Parque Lesama, donde fuimos a reunirnos los deudos, pero había una belleza que siempre estaba en la vida titilando. No quería decir que eso le quitara fuerza y legitimidad a nuestro dolor, que existía, pero existía conviviendo con ese cielo azul, con esos árboles, con todo eso que había ahí. Entonces creo que es eso, sí, sí, creo que es eso, no sé si eso más o menos es ni es una convicción, más es como experiencias mías que obviamente tendrán que quedar de alguna manera en lo que uno escriba, ¿cierto? Claro. Sí, sí, volvemos otra vez al tema como de el autor parte de la experiencia personal y de lo que vive. Bueno, pues Luis Miguel, muchísimas gracias por este espacio acá en Literatus en el segundo uno contra uno. La verdad, pues sí, se lo voy a decir, sé que debe ser un poco incómodo, pero para mí usted es el mejor cuentista colombiano hoy en día. Me parece que estos últimos cuentos
pues son muy bárbaros, de verdad que sí. Las personas que oyen esto deberían salir ya mismo a comprar El Malabarista Nervioso porque, pues, yo vi que en la entrevista que hizo en Telemedellín hace poco usted decía que los cuentos son una experiencia y por eso a veces también es tan cansón, sí, como contarle a la gente a qué va el cuento. Y siento que este libro es una experiencia completa, desde que uno empieza con el cuento de los fantasmas hasta que termina con la narración de el ciclismo. Entonces, pues nada, agradecerle, muchas gracias de verdad. No, Federico, gracias a vos y por suscitar esta conversación agradable. Viste que uno a veces como que se cansa de casi que decir lo mismo o de que en las conversaciones o entrevistas, pero cuando hay como una vibración y un interés y un conocimiento genuino de la, por lo menos de lo que uno ha escrito y un interés real, entonces eso hace muy estimulante y muy agradable la conversación que harían hasta ganas de seguir, pues no me aburrí en ningún momento. Entonces, gracias a vos. Ya habrá segunda entrevista en algún momento, ya veremos. Bueno, muchas gracias. Pero Luis Miguel, no se me vaya, no se me vaya, no se me No, vaya. Tengo dos preguntitas, pero ya fuera del episodio. Una es si me puede ayudar diciendo ahorita simplemente, soy Luis Miguel Rivas, autor de Malabarista Nervioso y oigan mi entrevista en Literatus. perfecto, de una. Y la otra es que tengo un amigo que me tiene seco porque el man está buscando por todas partes, nos vamos a ir como estamos pasando de bien, y perdón, ese hijo de puta libro ya no se encuentra en ningún lado. ¿Hay forma de conseguirlo? Ve, mira, bueno, empecemos por lo segundo. Déjame yo averiguo en la editorial. Yo tengo que decirle al editor que a cada rato también preguntan si es, porque creo que ya se había agotado en stock y no sé si vayan a sacar una segunda edición, pero déjame yo averiguo. Por lo pronto, yo creo que lo puede conseguir en ebook. Sí, O por Mercado Libre, no sé. El editor me dio, pues, ¿cómo se llama una plataforma donde venden libros? Te la paso. Busca Libre. Creo que es, él me dio el editor la última vez que le pregunté por un libro, ahora te la paso por acá. Pero igual voy a averiguar bien qué pasa y si van a sacar una segunda edición o si no hay en stock. Y Eh, otro libro que estoy buscando, pero ese sí es para mí, es Los amigos míos se vienen muriendo, pero es imposible. O sea, también en ebook, pero de resto imposible. Este es imposible y creo que ni en ebook se debería vender porque mira, los derechos de ese libro como de tareas no hechas se vencieron con Editorial Afida hace tiempos y no se volvió a publicar. O sea, ellos no podrían seguirlo vendiendo ni publicarlo más. Yo ya hice un contrato con Planeta y se va a volver a publicar Ah, pero en septiembre del año entrante. no, de Eh, una, yo espero. en septiembre del año entrante se va a publicar Tareas no hechas y los amigos míos se viven muriendo. Pero tengo que averiguar porque ellos lo siguen vendiendo en ebook. Y nada, no, pues para mí bien, no hay problema, pues, pero como que legalmente eso no, no está bien, pues. Listo. Bueno, no, nada. Bueno, y la presentación. Entonces, bueno, buenas tardes, días. Buenas, mi nombre es Luis Miguel Rivas, yo soy el autor del libro El Malabarista Nervioso y los invito a que escuchen esta conversación con Federico que me ha parecido muy agradable y creo que ahí descubrí hasta cosas que yo mismo no sabía del libro, o sea que la disfruten. Listo, Luis Miguel, muchísimas gracias de verdad. No sabe lo feliz que me hace haber tenido esta conversación con usted. No, a mí también me deja muy contento Federico, muchas gracias a vos y no, cualquier cosa que necesites me escribís Listo. y me contás cuando salga el podcast. Sí, sí, yo le mando el link por mail Ujú. y sí, para que estemos ahí en la misma página. Y voy a escuchar los otros que tenés, el que no he escuchado el podcast, que he estado enredado. Ah, bueno, listo, pues lo que le digo está dedicado al género del cuento. Lo que hago es que doy biografía de autor, como sí, algunas historias del autor, y después leo un cuento en voz alta del autor. Entonces es lo que hago. Y tengo una entrevista que se la hice a Felipe Ordóñez, que fue el que inauguró como este espacio. Él escribió Parásitos sin importancia, que es el nuevo libro de cuentos de Angosta. Angosto. Me interesa mucho, lo voy a anunciar, qué bien. Bueno, perfecto. Entonces charlé con él y ahí está. Listo, Federico. Bueno, nos hablamos pues y muchas gracias. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias. Chao, que le vaya bien. Chao.